estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los viernes, el análisis de los temas que marcaron la agenda en el cierre. 1. La crisis que atraviesa el PRO quedó expuesta ayer durante la Asamblea Nacional del partido en el que se eligieron las nuevas autoridades. El ala que responde a Patricia Bullrich dejó ayer el cónclave entre gritos y reproches contra el sector que encabeza Mauricio Macri, luego que el expresidente corriera a Bullrich de los puestos de liderazgo en plena discusión sobre el futuro del vínculo entre el PRO y la Libertad Avanza. Sin embargo, luego de que quedara al descubierto la feroz interna que existe dentro del partido que hasta hace apenas un año aspiraba a regresar al poder, Patricia Bullrich descartó romper el bloque del PRO en diputados. Ni loca me voy, nos quedamos, dijo. 2. Los analistas que consulta el Banco Central Argentino ven para diciembre al dólar un 15% más alto que el gobierno. Apenas 24 horas después de que se conociera que la proyección oficial ubica el tipo de cambio en 1.016 pesos a fin de año, una nueva edición del relevamiento de expectativas del mercado reflejó que los economistas privados esperan que el dólar oficial alcance los 1.173 pesos en diciembre. En lo que respecta a la inflación, para los 12 meses del 2024 proyectan un 138%. De esta manera también se ubica por encima de lo que espera que ocurra el gobierno de Javier Milei, que indicó al presentar el anteproyecto del presupuesto 2025 en diputados que proyecta una inflación menor al 130% en el año. 3. Las transferencias discrecionales a provincias en el primer semestre cayeron a su nivel más bajo desde 2016. A días de que se firme el Pacto de Mayo, un informe de la consultora Politicón Chaco reveló que las transferencias no automáticas a provincias en los primeros 6 meses del 2024 totalizaron 440.500 millones de pesos en etapa de vengada y 302.500 millones de pesos en etapa pagada. Estas cifras equivalen a una baja real del 79,1% y 83,2% respectivamente. La provincia que se vio más afectada por esta caída es La Rioja, que recibió un 98,9% interanual real menos de transferencias discrecionales del Poder Ejecutivo durante el primer semestre. Le siguen Formosa, La Pampa y San Luis, con niveles de entre 97 y 95% menos. Y la que menos sintió la caída de las transferencias discrecionales fue Cava, que sufrió una merma de 37,2% real. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados hoy. El S&P Merval rebotó ayer un leve 0,6% en una jornada sin la referencia de Wall Street por el feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos. El Banco Central volvió a comprar reservas y, si bien sumó apenas unos 22 millones de dólares, encadenó su cuarta rueda consecutiva de saldo positivo en el mercado de cambios, en el que acumuló compras por unos 79 millones de dólares. El dólar blue abrirá este viernes en 1.405 pesos para la venta, el MEP en torno a los 1.395 y el contado con liqui en 1.398 pesos. El cierre. Y ahora los invito a escuchar un análisis de Juan Pablo Ronderos, economista y socio fundador de la consultora MAP, a quien le preguntamos por qué, incluso antes de la aprobación de la ley Bases, ya advertían desde la consultora que la primera fase estaba agotada y que el gobierno debía hacer la transición de las medidas de emergencia a esta segunda etapa. Le preguntamos además cuáles eran los indicadores que veían que sugerían eso. Tomás, como decís, efectivamente nosotros hace ya por lo menos 2 meses venimos advirtiendo que el gobierno tenía que pasar a otra etapa, básicamente porque creemos que desde el principio creíamos que este era un conjunto de medidas de emergencia y no un plan de estabilización, y justamente lo que hoy necesita la economía después de ese bastante exitoso conjunto de medidas de emergencia es un plan de estabilización. ¿Cuál fue el indicador que nos disparó que el tiempo ya había empezado a correr o se había agotado? Era para nosotros, cuando en algún momento de mediados, fines de mayo, el Banco Central baja la tasa de interés de la tasa de política monetaria a su nivel actual, y eso hace que lo que había funcionado para sostener la demanda de pesos dejara de funcionar, que básicamente era el carry, y eso hizo que se empezaran a desarmar posiciones en pesos y ponerse en posiciones mucho más conservadoras y más alejadas de los activos en pesos. Se reforzó
ese proceso con las dudas sobre la ley de bases, con las dudas sobre el desembolso del fondo, con las dudas sobre el swap de China, pero al final del día eso no era para nosotros la explicación de el deterioro de los activos argentinos en general y los de pesos en particular. Por eso cuando se soluciona la ley de bases o se sanciona, por eso cuando se soluciona el swap y por eso cuando se soluciona el desembolso del fondo, para nosotros la situación iba a cambiar y bueno, en este caso lamentablemente teníamos razón. Por otra parte, le preguntamos a Ronderos por qué cree que el mercado reaccionó de forma negativa a los anuncios del gobierno del viernes pasado en los que mostró esta suerte de hoja de ruta para la fase 2. ¿Por qué creemos que el mercado no cambió su humor y su posición respecto de Argentina después de que el gobierno anunciara la fase 2? Porque básicamente, asociado a la primera pregunta que te respondí, esta fase 2 dista de ser un plan de estabilización. Lo que anunció el gobierno fue una medida que técnicamente es correcta y que es arriesgada, pero que creemos que va en el sentido correcto, pero está lejos de ser un plan de estabilización que básicamente despeje las dudas sobre lo que nosotros decimos son las 4 anclas que tiene que tener este plan de estabilización que todavía no conocemos. Una es el ancla fiscal, que sancionada la ley de bases y sobre todo el paquete fiscal podría empezar a encaminarse su sustentabilidad, y eso es clave porque es lo más importante de cara a anclar expectativas. La otra es el régimen cambiario o el ancla cambiaria, es decir, qué significa competencia de monedas, que hoy puede significar muchísimas cosas, con lo cual hoy todavía no tenemos idea hacia dónde vas, cuál es el régimen cambiario, cuál es el tipo de cambio real al que podría converger la economía dadas las condiciones del resto del plan, cuál es el régimen monetario, que es el otro ancla que está asociada a la elección del régimen cambiario, cómo se van a acumular reservas, que van a ser lo que al final del día garantice el régimen cambiario que se elija. Si se elige un tipo de cambio fijo necesitas más reservas aún, si elegís un tipo de cambio flotante necesitas menos, pero al final del día necesitas una buena cantidad de reservas, como lo han demostrado muchos planes de estabilización de países de la región, como puede ser el caso de Brasil. Y al final del día también sigue dando vueltas las dudas sobre lo que nosotros creemos que es la cuarta ancla, que es el ancla política. Fíjate que ninguna de estas cosas ha sido anunciada hasta ahora y por eso creemos que al final del día no ha cambiado nada. Por último, le preguntamos si cree que el gobierno tiene herramientas para recuperar esa confianza que parece haber quedado minada en estas últimas semanas en un contexto en el que el gobierno ya anticipó que espera perder reservas durante este tercer trimestre. En el mientras tanto, lo que el gobierno creemos que tiene que hacer es acelerar en esto que anunció, que para nosotros fue el anuncio más importante de las últimas 4 semanas, que fue lo del final de las tasas de interés reales negativas. ¿Por qué creemos que es lo más importante? Porque creemos que es la única señal que dio el gobierno y particularmente el equipo económico de entender que si sigue haciendo lo mismo no va a alcanzar buenos resultados como si lo hizo en los primeros 4, 5, 6 meses del año. Tiene que acelerar con eso. Creo que el anuncio de la conferencia de prensa va en ese sentido, por eso creemos que es un buen anuncio, una mala conferencia. Pero eso no va a alcanzar. Lo que nosotros le decimos a nuestros clientes es que si el gobierno insiste o insistía en el corredor del 2%, es decir, inflación del 2%, crawling del 2%, tasa de interés del 2%, no iba a funcionar. Ahora lo que nosotros decimos es que en realidad el gobierno tiene que tratar de ir al corredor del 5% de las 3 variables. Creemos que eso puede ser movimientos que debería empezar a hacer el equipo económico en las próximas semanas,
próximas semanas, que pueden ser 8 si la situación del mercado empieza a estabilizarse, pueden ser 2 si la situación se sigue deteriorando. Y una vez que tenga eso, en el mientras tanto nos va a tener que empezar a contar todo lo demás que te decía que compone el plan de estabilización. Hasta ahora el gobierno creo que tiene el tiempo, tiene el equipo y tiene las herramientas para hacerlo. Lo que tiene que haber es, primero, convencimiento de que hay que cambiar. Segundo, capacidad para diseñar un buen plan que convenza al mercado. Y cuando digo el mercado, no es solamente el mercado financiero, es todos los jugadores del mercado. Y tercero, la capacidad técnica y política de llevarlo adelante. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el flamante presidente de la Asamblea Nacional del PRO, Martín Yesa, después de que quedaran expuestas las internas entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Ojalá que sea la última vez que se vea al PRO en estos actos inmaduros. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea y espero que empiecen muy bien su día. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.